Hoy estudiaremos la lección número 14, Victoria sobre el pecado. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Padre, vamos a abrir su palabra. Suplicamos nos dé fe para poder aceptar un escrito está. Y Señor, también poder entender cuándo se obtiene la victoria sobre el pecado. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos con la pregunta número 1. ¿Qué puede hacer Cristo? De acuerdo a Judas versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquel que es poderoso puede guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su Padre. En este texto creo que usted y yo estaremos de acuerdo. De la segunda parte, sí es verdad. Jesús nos va a presentar ante su Padre sin mancha. Creo que ahí no hay duda. Estamos claros. Es la única forma, ¿verdad?, de poder estar donde Jesús está. Que su Padre nos presente sin mancha. Ok. ¿Qué pasa con la primera parte? Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Quiero recordarles que aquí no dice que para guardarnos sin vivir, para vivir sin tentaciones. No, ceder a la tentación es la caída. Entonces, si la segunda parte estamos de acuerdo que Jesús le va a presentar a usted, me va a presentar a mí ante su Padre sin mancha, entonces la primera parte del texto también tiene que ser verdad. Jesús es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Cuánto podemos hacer realmente? Filipenses 4:13. Un texto muy conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Permítanme parafrasear este texto como la mayoría de los cristianos creen que dice. Es una versión modificada, pero así es como la mayoría cree que dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, menos dejar de pecar. Ahora se estará preguntando, ¿así dice el texto? Así es como la mayoría pensamos. Todo lo puedo en Cristo y lo aplicamos en situaciones difíciles, en situaciones de alegría, situaciones de estrés, en todo tipo de situaciones aplicamos el texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué pasa cuando nos preguntan, ¿es posible vivir sin pecar? ¿Qué contestamos? No, no se puede. Hasta que Jesús venga, eso va a ser posible. Y nos olvidamos del texto. Ese todo debe de estar en mayúsculas. Incluye dejar de pecar. Incluye vivir en armonía con las leyes de Dios. Próxima vez, ¿verdad?, vamos a aplicar este texto a nuestras vidas. Cuando usted tenga una tentación, ahí está el texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted va a sobrellevar esa tentación. No es porque usted pueda, el texto nos da la clave. En Cristo que nos fortalece. Ahí está la clave. ¿Qué más promete Dios? Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el ser castigados en el día del juicio. Al igual que los textos anteriores, la segunda parte no hay duda. Reservar a los injustos para el castigo en el día del juicio. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar en la primera parte. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Ahí está la palabra clave, a los piadosos. Dios sabe librarlos de las tentaciones. Fíjense, de
tentación, no de ceder a la tentación, que es pecado, de la tentación. Ahora pregúntese, ¿es usted un piadoso? Si usted no se encuentra en el lado de los piadosos, bueno, la lógica nos dice que pertenece al otro grupo. Si usted está en medio, en esta tibieza espiritual, realmente pertenece a los injustos. ¿Qué pasa con esta primera parte? ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Hasta que Jesús venga por segunda vez? No. Recuerden que cuando Jesús venga por segunda vez no hay intercesor. Este texto ya no se aplica. Ya no hay perdón de pecados. El texto nos dice que si sabe librar de la tentación para que no pequen, entonces quiere decir que hay tiempo de gracia cuando este texto es aplicable. Y este texto puede ser aplicable para usted y para mí. ¿Cómo nos librará Dios? Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que no podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En este texto nos da la clave, que cada vez que viene una tentación, ¿sí?, también viene la salida, juntamente con la tentación la salida. Si para cada tentación que yo tengo hay una salida, la pregunta es ¿por qué peco? ¿Por qué cedo a la tentación? Muchas veces cuando estamos siendo tentados, este texto no lo aplicamos. ¿Saben qué decimos? Dios, ayúdame a luchar contra la tentación. Dios, dame fuerza, dame fortaleza. Este texto nos dice que esa no es la forma de orar. Nos dice que hay una salida. Entonces, ¿qué debo de hacer yo cuando tengo una tentación? Decirle a Dios. En Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice que con cada tentación hay una salida. Dios, muéstrame la salida. Y estoy seguro que Dios en el momento lo va a hacer. Le mostrará la salida. La pregunta es ¿por qué pecamos si hay una salida? ¿Estamos habituados al pecado? Que a veces ya no lo llamamos pecado. Punto número 2. No le pedimos a Dios que nos muestre la salida. Este texto es una promesa de Dios. Que si Él dice que hay una salida con cada tentación, usted no necesita ceder a la tentación. Necesita pedir esta promesa, que se cumpla en su vida. La próxima vez que tenga una tentación, recurra. Aún escrito está. ¿Cómo vivió Cristo? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Esto dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 y 22. ¿Cómo vivió Cristo? No hizo pecado, no se halló engaño en su boca, y todo esto para darnos ejemplo. ¿Qué es posible para nosotros? Primera de Juan capítulo 3 versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Este texto podría ser muy cruel para los que ya tenemos más de 20 años en el cristianismo, si aún seguimos pecando. Si aún sigo pecando, después de tantos años en el cristianismo, este texto me dice que no conozco a Dios. No he visto a Dios. Es por eso
que sigo pecando. Es difícil, pero es la realidad. No podemos acostumbrarnos a una vida de pecado y decir soy cristiano. Es incongruente. Necesitamos vivir el cristianismo y usted no va a tener que decir soy cristiano. La gente lo va a notar. Todo aquel que permanece en él, en Jesús, no peca. Otra promesa bíblica para que usted pueda ver qué tipo de cristianismo ha practicado todo este tiempo. El darnos cuenta, el tipo de cristianismo que hemos practicado, no endurezca su corazón, sea sensible, sea humilde y pida perdón a Dios. He vivido este cristianismo falsamente, no lo he vivido con un escrito está. Dios, ayúdame de ahora en adelante para poder vivir de acuerdo a como su palabra dice. Tiene que haber esta generación que se levante en este mundo con esta fe, que estas promesas que Dios tiene en su palabra serán una realidad. Ya están siendo una realidad en las personas. Pregúntese si puede ser si es una realidad en su vida. La palabra de Dios se va a cumplir. Vamos a tener gente en este mundo que de acuerdo al texto permanece en él y no peca. Se tiene que cumplir, es la palabra de Dios. Que no se cumpla en mi vida es otra cosa. Pero estamos llamados para ser participantes de estas promesas. ¿Es realmente posible vencer? Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este texto nos está hablando, ¿verdad?, de un grupo que va a vencer. Recuerden que hay un grupo que se va a sentar con Jesús en el trono. Hay un grupo. ¿Sí? La Biblia, una vez más, se va a cumplir. Que no se cumpla en mi vida es otra cosa. Si estoy acostumbrado a un cristianismo tibio y voy a seguir así, ¿okay?, no voy a ser parte de este grupo. ¿Es realmente posible vencer? La Biblia nos dice que sí. Hay un grupo y no da nombres porque usted y yo podemos formar parte de ese grupo. ¿Qué debería pasar con nuestros pensamientos? Recuerden que el pecado se origina en el pensamiento. Ahí está el pecado. Las acciones son un resultado del pecado. De acuerdo a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué debe pasar con nuestros pensamientos? Bueno, de acuerdo a la lectura de 2 de Corintios 10:5, todo pensamiento debe estar cautivo a la obediencia de Cristo. La Biblia lo dice, sí se puede. Sí se puede, solo se requiere de fe. Recordemos que para que Dios pueda tomar el control de su vida, usted necesita decírselo. En voz alta, dígale: Dios, toma el control de mi vida, te entrego todo mi ser. Y entonces usted verá la gloria de Dios. ¿Podemos caminar en el Espíritu? ¿Qué dice la Biblia? Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bíblicamente, ¿se puede caminar en el Espíritu? Sí. Es tu decisión, es mi decisión andar en el Espíritu
o satisfacer los deseos de la carne. Libre albedrío. Bíblicamente sí se puede. ¿Cuál es nuestra única esperanza de victoria? Libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Nuestra única esperanza es esta transformación que Jesús nos da. Quitar ese corazón de piedra, colocar ese corazón de carne, colocar su espíritu en nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios esté en usted, mi hermano, usted va a poder andar en los estatutos de Dios, guardar sus preceptos y ponerlos por obra, y no será una carga, será un deleite para usted. Pero tenemos que expresarle a Jesús lo que realmente desea su corazón. Ninguna cantidad de autocontrol supera los impulsos de nuestra naturaleza caída. Tiene que ser un milagro de Dios de principio a fin. Él purifica, proporciona el nuevo corazón y nos hace obedecer su ley. Nosotros por nuestros impulsos, ¿verdad?, no podemos, pero Dios, cuando ponga el Espíritu Santo en usted y en mí, entonces Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Recordemos que por ahora hay gracia, no sé por cuánto tiempo más vamos a tener gracia, pero no es un requisito que usted tenga este ciclo de pecar, pedir perdón, pecar y pedir perdón. Eso no es bíblico. Recuerde que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados y nos salva de nuestros pecados para no seguir esa vida en pecado. Necesitamos dejar en claro que solo cuando nuestros pecados son confesados, lo que no sucede mientras participamos en ellos, somos aceptados por Dios. Cuando caemos en pecado, hay dos formas de lidiar con él. Uno, el camino de Satanás es justificar nuestro pecado y poner excusas. Y el número 2 es reconocer el pecado, darnos cuenta que hemos deshonrado a Dios, ¿verdad? Y entonces hay un arrepentimiento profundo. Necesitamos reconocer nuestro estado. Si en algún momento somos laodicenses, reconocerlo. Soy laodicense. Ayúdame a dejar de ser laodicense. Ayúdame a salir de este estado laodicense. Mi hermano, si usted nunca ha reconocido que es un laodicense, tal vez ahí está el problema. Sí, tal vez ahí está. Por ahí debe iniciar. Recordemos que de acuerdo a la profecía nosotros nacimos dentro de esta iglesia o este periodo laodicense. Entonces, si nacimos aquí, somos laodicenses, y para dejarlo de ser necesitamos pedirle a Dios que nos saque de este estado laodicense, dejar de ser tibios. Vimos la lección número 14, victoria sobre el pecado. Bíblicamente leímos textos que sí se puede. El que conoce a Dios, el que está en Jesús, no peca.
Los pensamientos se pueden llevar cautivos desde ahora. ¿Sí? Tiene que entregárselo, tiene que entregarle su voluntad a Dios. Es la única forma. Los fariseos lograron guardar los mandamientos de Dios en perfección, podríamos decir. Cuando Jesús viene, no les reclama que están guardando mal la ley. Les dice que han olvidado hacer misericordia al prójimo. El amor al prójimo no lo tenían. Y les dice: haced esto sin dejar de hacer lo otro. Al final de cuentas, si usted decide guardar la ley, usted puede. Pero no está en el guardar la ley el ser salvos, sino en limpieza de pecados. ¿Sí? Yo puedo dejar de pecar, pero ¿qué pasa con los pecados que ya cometí? Tengo la mancha de pecado. Tengo que confesar los pecados. Entonces, recuerden que se puede tener victoria sobre el pecado. Es mi decisión pecar. Una de las primeras lecciones que vimos, Adán pecó por decisión. Él decidió comer del fruto. Nadie lo estaba presionando. No era de vida o muerte. Pero él decidió comer para sufrir la misma consecuencia que iba a sufrir Eva. Así es como pecamos ahora, por decisión propia. Nadie nos puede obligar, ni Satanás ni Dios. Si esto es así, entonces, con ayuda del Espíritu Santo, sometiendo nuestros pensamientos a Dios, es posible. Bíblicamente es posible. La pregunta es: ¿usted quiere formar parte de este grupo que tiene victoria sobre el pecado? Mi deseo y oración es que esto pueda ser una realidad en su vida desde ahora. Dios nos bendiga.